se está haciendo cada vez más grande la brecha. Como la clase media se la están cargando, te toca o bien el que es clase media y consigue sobrevivir, se vuelve rico. Te has esforzado tanto y has conseguido sobrevivir a tanta presión fiscal y tanta inflación que dices, me he vuelto rico, o te vuelves pobre. Se agranda todavía más la brecha porque te cargas esa clase media. Mientras el mercado laboral aguante, tiene esa rotación. Lo que pasa es que no tiene esa capacidad de tener un empleo de calidad con el que poder vivir y poder mantener sus gastos, ¿no? La mayoría de las clases bajas son los que aglutinan una deuda más tóxica en la parte del crédito. Donde está el riesgo ahora mismo no es en las clases altas. Entras en una espiral que es tóxica y que te acaba destruyendo. Bueno, y comentaba por aquí con todos nosotros que para mí es un placer siempre tremendo estar contigo, Javi, para comentar la actualidad de la economía, la situación, decía, ¿no? Datos muy dispares en términos macroeconómicos, algunos apuntan a desaceleración, otros apuntan a calentamiento, la inflación que se modera, pero que luego la estacionalidad puede ser favorable a partir de julio, los bancos centrales más perdidos que Wally en el frente atlético, ¿no? Esto no sé qué podemos tener, ¿no? Pero es difícil operar así, ¿no? Cada vez resulta más complicado, no sé cómo lo ves. Es lógico porque estamos entrando en un momento en un trimestre un poco más complejo, a lo mejor donde empezamos a ver signos que podrían llegar a ser muy confusos. Claro, por un lado empezamos a ver cierta desaceleración, como bien dices en algunos datos, otros datos se mantienen fuertes. La última vez que recuerdo grabábamos con Diego, hablábamos de la estanflación, ¿no? De que se estaba hablando en ese momento de estanflación, acuérdate, por esos datos de inflación fuertes, con alto crecimiento, y fíjate cómo ha cambiado la historia, que decíamos, cuidado, una estanflación es un entorno de alta inflación y de una alta tasa de desempleo, y todavía no estamos ahí. Y cómo está cambiando la historia en los últimos meses, en las últimas semanas, hacia unos datos que han mostrado una bajada en los precios, no quiero decir una bajada en los precios porque no ha habido una deflación como tal, pero una disminución en el incremento de los precios, una disminución de ese crecimiento de la inflación, y donde también estamos viendo incluso algunos datos preocupantes donde vemos cierta desaceleración, ¿no? Y obviamente es lógico, el inversor ya no está poniendo, que es un poco lo que comentábamos también la última vez, no está poniendo probabilidad a un escenario que puede ser un escenario de hard landing, y obviamente cualquier dato que salga pues hace que la probabilidad incremente, y como el inversor no la espera, ese efecto sorpresa es todavía más notable, ¿no? Se percibe más en el ambiente. Entonces, bueno, pues creo que simplemente tenemos que empezar a tener más cuidado con los datos, cómo los analizamos. Obviamente se están desacelerando un poco, pero claro, aquí el dilema es una desaceleración como para entrar en una contracción mayor, o es una desaceleración como para calmar un poco los datos de repunte, que también eran muy buenos por eso, porque estábamos saliendo en una fase de recuperación, una fase de inicio de ciclo de liquidez, donde las primeras fases, las fases tempranas, son las más fuertes, ¿no? Igual que en los rebotes bursátiles, sabemos que la fase temprana, la fase de recuperación, suele ser la más fuerte, y luego ya llega la fase de crecimiento, donde todo se asienta un poco más y no tienes unos datos tan calientes, pero claro, tienes que intentar discernir muy bien entre, oye, estamos entrando en una fase de desaceleración o seguimos en una fase de crecimiento. Y por eso yo creo que muy bien lo que dices, que está siendo un entorno muy difícil de navegar, muy, muy, muy difícil. Súper Entonces, bueno, difícil y si a alguien le además causa curiosidad, pues que sepa que, bueno, obviamente el ciclo es difícil de determinarlo. sí, no iba a decir que además difícil porque hay discrepancia incluso entre regiones. A veces parecía que Estados Unidos y Europa iban de la mano en ciclos anteriores, o que Estados Unidos lideraba la parte de cuando decrecía Estados Unidos, nosotros íbamos detrás, y ahora parece que Europa es la que está estancada, no lo siguiente, está arrastrando los pies, el euro está sufriendo mucho, está pasándolo realmente mal, PMIs de Europa muy negativos, Francia que apunta a la recesión, con problemas en el plano político que al final repercuten también socialmente y económicamente, Alemania que no termina de despegar, los últimos PMIs han sido también negativos, el manufacturero otra vez desastroso en Alemania, y la industria manufacturera ya lleva pasándolo muy mal durante muchos meses, parece que recupera y luego vuelve a caer otra vez. Claro, tenemos una situación
difícil aquí en Europa comparativamente con Estados Unidos, ¿no? Además, con un problema de que el euro tampoco se te puede caer mucho porque vuelves a importar inflación. El Banco Central Europeo ha bajado los tipos de interés y dice, uy, virgencita que me quedo como estoy, que a lo mejor no los tengo que volver a bajar más porque cuidado con las señales que mandó al mercado. Está siendo realmente muy difícil para Europa, ¿no? Este escenario que llevamos estancados económicamente ya más de un año y vete tú a saber cuánto más, ¿no? Efectivamente, Héctor. Al ser más intensiva en manufacturero Europa, Estados Unidos manteniéndose mucho mejor por la parte de servicios, porque a nivel manufacturero Estados Unidos también ha sufrido, ¿no? Ha Mm. sufrido fuerte en los PMIs y se vio en los anteriores años y en los anteriores trimestres. Lo que pasa que en Europa es más industrial, ¿no? Mientras que Estados Unidos se está librando más por tener un consumo que todavía aguanta, por todo ese ahorro que todavía tenían las familias y si encima tenías una tasa de ahorro muy elevada con unos tipos de interés que te están pagando un 5%, 5,5% por esa tasa de ahorro, estás generando ese efecto carry que simplemente por tener dólares te están pagando unos intereses y eso permite todavía que incluso con un mercado laboral sano, que ahora podemos hablar si quieres del mercado laboral, que empieza, ya el otro día Powell reconocía que puede Sí. empezar a debilitarse, pero con un mercado laboral que hasta ahora se había mantenido sano, pues obviamente Estados Unidos era lógico ha sido lógico que aguante un poco mejor, ¿no? Ahora bien, Europa, pues bueno, la parte sigue tocada, hemos visto el BCE ya bajar tipos de interés. Normalmente cuando los bancos centrales bajan, suele haber ciclos en los que hay bajadas y no pasa absolutamente nada, pero cuando los bancos centrales bajan, normalmente son contracíclicos, es decir, no son contracíclicos, perdón, es decir, van detrás del ciclo. Que la gente cree que los bancos centrales controlan el ciclo, es decir, el Banco Central sube tipos y decide enfriar la economía, es lo que se lee en los libros de texto, y el Banco Central baja tipos y decide estimular la economía. Eso no funciona así. Que una cosa ocurra en el mismo tiempo y en el mismo lugar no significa que una haya desencadenado la otra, sino al revés. Es decir, los bancos centrales van detrás de lo que el ciclo o lo que la curva les está pidiendo que hagan, ¿no? Entonces, bueno, pues en Europa parece ser que ya tocaba empezar a recortar. En Estados Unidos yo creo que también. En Estados Unidos yo creo que la Fed el último empujón que ha dado ahora en esta última reunión, creo que ha sido más bien un movimiento político que monetario. Y si quieres, luego comentamos Mm. sobre eso, porque creo que ha sido totalmente un movimiento político y un movimiento de apariencias más que de control de la política monetaria como tal. Pero en mi opinión, debería de haber puesto un dot plot donde marcase más o menos lo mismo que ya había marcado previamente. Y volviendo a Europa, pues un euro que has tenido muchos cambios, ¿no? En la última semana. Preguntabas el otro día cuando estuvimos si el Sí. BCE subiendo tipos, o sea, bajando tipos y el resto de bancos centrales manteniendo los tipos de interés, pues iba a causar un efecto carry, ¿no? Pues bien lo dijiste que simplemente porque el BCE ya baje, pues obviamente el euro ya había descontado cierto movimiento de flujos hacia el dólar, ¿no? Porque Total. esto es básico para que la gente entienda a lo mejor que diga por qué los flujos van a moverse, ¿no? Si el euro me estaba pagando un 4 la tasa de depósito y ahora me está pagando un 3,75 y el dólar me está pagando un 5,5, pues el spread, el diferencial entre los dos tipos de interés es cada vez más amplio, por lo tanto me endeudo en la divisa barata y me pongo largo en la divisa que me paga intereses, ¿no? Y ese es el efecto carry, que claro que si lo amplificas con los grandes flujos que hay en los mercados monetarios y en los fondos monetarios, pues obviamente tienes mucha rotación de flujo. Y eso puede beneficiar obviamente al dólar, que ha sido el que se ha mantenido, el Banco Central estadounidense se ha mantenido más fuerte con respecto al resto de bancos centrales. Hemos visto ya bajar tipos doble, segunda vez al Banco Central de Suiza, hemos Mm. visto bajar al Banco de Canadá, hemos visto bajar a Europa, Inglaterra se ha mantenido, pero hemos visto que el resto de bancos centrales ya están bajando. Entonces, obviamente el dólar ahí, pues simplemente por efecto carry puede ganar cierta apreciación, ¿no? Pero eso yo creo que ya estaba descontado. Donde vino la sorpresa realmente ha sido por las elecciones, ¿no? Una falta de confianza en Europa por parte de no se sabe quién va a acabar gobernando en ciertos países, ¿no? Como ha habido un cambio tan grande a nivel de control político entre diferentes ideologías, vamos a Sí. resumirlo así, Sí. pues el inversor percibe, no porque el inversor sea de una ideología o de otra, ¿eh? O sea, no tiene nada que ver, que he visto de todo estas últimas semanas. Simplemente el inversor percibe incertidumbre, ¿no? Dice, ¿quién va a gobernar en Francia? No lo sé. ¿Quién va a gobernar en Bélgica? No lo sé. ¿Percibo quién puede ser? Sí. Pero ¿qué ocurre si hay más tensión? Por ejemplo, lo peor que puede ocurrir para un resultado político en cualquier país para las bolsas es que haya una segmentación
muy clara entre dos partidos, ¿sabes? O varios partidos, y no haya un claro ganador, porque eso genera incertidumbre sobre qué tipo de políticas van a aplicar o qué tipo de políticas no van a aplicar. Entonces, en la Unión Europea yo creo que ha pasado eso. Está viendo la gente un posible cambio, una posible rotación en todo lo que es la gobernanza de la Unión Europea y dicen, vale, esto no sé cómo va a impactar a la Unión Europea. ¿Puede ser positivo? Perfectamente, pero como en el corto plazo no lo sé, roto mis flujos, me protejo en dólar. Y más aún si encima tienes unos datos de desaceleración económica, como se han visto hoy, que van desacelerando PMIs de servicios, PMIs manufactureros que salen peor, pues tienes aún más fuerza en el dólar, más efecto carry amplificado con el tema de tensión política, más amplificado con el tema de estos datos económicos, ¿no? El dólar sigue siendo la divisa refugio por excelencia y obviamente cuando se tensiona el mercado, la gente tiende al dólar, ¿no? Es un poco el activo líquido por excelencia que buscas. Dólar y te diría que oro también. Lo que pasa es que el oro va como por su lado, ¿no? Pero es diferente. Pero sí, el dólar es el refugio absoluto, total. En este esquema actual es como quiero dólares. Todo el mundo quiere dólares, ¿no? En De un hecho, ha momento pasado algo geopolítico curioso, jodido. Héctor, perdóname por Sí, cortarte. Ha pasado algo sí, sí. curioso y es que estas últimas semanas estamos viendo. Normalmente todo el año pasado se ha descorrelacionado intereses y dólar, ¿vale? Es decir, si los intereses, o sea, bonos y dólar, si los intereses subían, el dólar subía. O sea, era un movimiento, el dólar se mantenía rebotando un movimiento simplemente por la fuerza de los datos económicos y de percibir una Fed que iba a mantener todavía los tipos más altos, ¿no? Entonces, estaba correlacionado. Y si te fijas desde la última semana y en el último mes más o menos, estamos viendo intereses caer en las partes largas de la curva, no tanto a lo mejor, pero ahora rebotar unos días ahora, pero los hemos visto caer y el dólar subir. Es decir, ha habido doble búsqueda de refugio. Ha habido búsqueda de refugio en bonos a medida que han visto algunos datos más, más suaves y dólar también a medida que en el resto del mundo se ha percibido esa incertidumbre, ¿no? Mucha gente dice que, bueno, que eso puede tratarse de una búsqueda de refugio. Todavía yo creo que es pronto para hablar de pérdida de correlación porque ha pasado solo unas semanas, pero es interesante eso que está pasando también. No, y lo que parece con todo esto, además me apunto aquí varias cositas que me han parecido interesantes de lo que has dicho, pero con esto último de los bonos, claro, con los últimos datos de PMIs y esta discrepancia entre datos macroeconómicos, por un lado Europa, lo que estamos comentando, que estamos en más modo desastre que lo que es Estados Unidos, pero claro, decimos la curva más invertida de tipos de la historia en duración, ¿no? En tiempo que lleva invertida. Y ves los datos y dices, ¿y lo que le queda? O sea, esto le queda, como siga la cosa así, a menos que, como bien dices, en septiembre bajen los tipos de interés en Estados Unidos, ahí ya sí que yo creo que se puede ir al camino de la desinversión de la curva, que yo no sé si para ti en este caso es indicador de recesión como en otros momentos del pasado, la desinversión de la curva. Se lo preguntaba el otro día a Gustavo Martínez, que es amigo mutuo, y me decía, no, 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 la desinversión será clara señal de recesión económica. No sé si a ti te parece que, como se suele decir, esta vez será diferente, ¿no? A ver, es un tema complejo y es un tema donde hay muchas opiniones distintas. Yo creo, podríamos decir, yo tengo una cierta teoría de que la curva no está invertida, realmente. O sea, creo que ha habido, acordémonos de la época del CIRP, ¿vale? De los bonos no pagan absolutamente nada, tienes que invertir en otros activos, etc. ¿Cómo han sido los bonos manipulados? ¿Cómo han sido los bonos del Tesoro manipulados por el Banco Central y por el Tesoro estadounidense? Es decir, el Banco Central ha dejado un sistema tan distorsionado en la compra de bonos del Tesoro que ahora basarse en la curva de los bonos del Tesoro a lo mejor no está reflejando la realidad de dónde estarían los tipos de interés. Entonces aquí hay una teoría que no es mía, pero que yo llevo siguiendo bastante tiempo, que es, ¿y si realmente la curva de tipos nos tendríamos que fijar más bien en un bono hipotecario que al final está respaldado por lo que es una casa, por lo que es una vivienda, por lo que es un activo real, y donde podríamos ver que la curva de tipos no está del todo invertida, sino al revés? Los tipos hipotecarios, si te vas al 30 años, están en el 6 y algo, etc. Y vas entonces roleando la curva hacia la baja y te darás cuenta que entonces la curva no estaría invertida, ¿no? Puede ser que es por eso, puede ser que es porque por cómo los bancos centrales han manipulado un poco todo el tema de los bonos y todo el tema de la deuda, pero en caso de que estuviese invertida
bueno, obviamente la de los bonos del tesoro está invertida, eso no quita que está cotizando al 4 y algo y el 2 años está por encima. ¿Cómo creo que se va a desinvertir? Creo que cuando la Fed empiece, incluso antes de que la Fed empiece a bajar, el 2 años debería bajar antes. Es decir, el interés a corto plazo va a bajar antes le va a decir a la Fed dónde tiene que poner los intereses. Y una vez se lo diga, bajaría el tramo corto de la curva y el tramo largo va a ajustar un poco a la baja, que ya lo hemos visto hacer, ajusta un poco a la baja, en vez de estar en el 4,7, pues se te ha ido al 4,2 o algo así, pero no creo que sea el que más ajuste. Es decir, creo que va a ajustar más el corto y menos el largo, para quedar la pendiente otra vez alcista, y eso se denomina un bull steepening, ¿no? Eso es lo que pasó en los 80, ¿no? Fue la desinversión por el tramo corto, parecido, ¿no? Porque a veces se ha desinvertido por el tramo corto que no por el largo. Y eso creo que fue en los 80, me parece que pasó este fenómeno también, ¿no? Hombre, si la Fed es la que recorta tipos, lo lógico es que se bajase el tramo corto antes. Si la desinversión ha sido también por una subida tan drástica de tipos en el corto plazo, lo lógico es que la curva se desinvirtiese por el corto plazo, ¿no? ¿Qué podría mantener la curva invertida más por el corto plazo que por el largo? Una estanflación, ¿no? Donde se perciba que la Fed no puede bajar tipos, pero donde también tienes una caída del crecimiento esperado brutal y de que, por ende, la inflación esperada en el futuro y el term primi ajuste mucho a la baja. Pero no creo. Creo que la curva poco a poco irá normalizando. Ahora bien, la parte corta también puede caer muy rápido por una recesión. Pero es que una recesión, lo digo y lo volveré a decir, y me quedo con las palabras de Bullard, que no sé si ya te las dije en alguna ocasión, y es que es algo excepcionalmente difícil de predecir. O sea, Sí. es casi lo mismo que aciertes en el casino poniendo a 36 números en la ruleta, al que quieras, que aciertes una recesión. De verdad, es extremadamente difícil de predecir. Te pueden apuntar todos los datos económicos a que vamos a una recesión, y luego, por lo que sea, que esta se retrase o no llegue en el momento en el que creemos, ¿no? Entonces, siempre hay que plasmar un cierto grado de probabilidad de desaceleración, prefiero llamarlo, porque no sabes si va a ser una recesión o no, ya que una recesión es un fenómeno específico cuando hay una contracción económica. Pero de ahí a hablar de recesión, hombre, pronto yo creo. No, Habría que ver los datos, ¿no? Cuando lleguen, estaremos preparados, tenemos que estar preparados. El empleo es el que lo va a marcar. O sea, Sí. yo diría, si te fijas, hay una gráfica que te voy a intentar pasar por si la puedes colocar, pero Sí. es el tipo de interés a 2 años que lo saqué en el 2008 y en el 2000. El tipo de interés a 2 años, cuando empieza a bajar, es cuando las peticiones iniciales de desempleo empiezan a subir. Es en el momento exacto. Y a medida que las peticiones iniciales de desempleo siguen subiendo, el tipo a 2 años sigue bajando y luego es la Fed la que recorta. O Es sea, decir, la clave Fed, es el volvemos bono a ver. 2 años, el interés del bono a dos Sí. años. Esa Voy a sería intentar la clave. mandártelo. Sí, mándamelo si quieres por WhatsApp, porque así lo ordeno esto mejor. Dame un segundito Sí, y claro. comparto pantalla, porque así lo vemos todos mucho mejor. Oye, esto me gusta de el indicador, o lo que podría ser el indicador que suele acertar más en las recesiones, ¿no? Aún así, también poniéndolo en duda. Porque diciendo todo esto, claro, decías, hay que guardárselas en la... No, no has dicho esto, ¿no? Pero al final, como es la interpretación que le podemos dar de hay que guardarse las probabilidades o el abanico de probabilidades amplio, porque en 2022 y 2023 yo creo que todos los que seguimos el mercado decíamos, hombre, los leading indicators, todos están diciendo recesión. O sea, incluso te ibas a... Hubo un momento que hasta el índice Redbook de ventas minoristas llegó a estar en negativo, que eso ya dices, hostia, que este indicador que es más de corto plazo te está indicando contracción. Y PMIs en negativo y bueno, todo lo que sabemos. Y decías, hombre, todo está apuntando a recesión de aquí a 6 meses, de aquí a 8 meses, de aquí a 9 meses. Y luego no ha llegado. Entonces, claro, hay que medir las palabras y hay que decir desaceleración, y si esa desaceleración se torna negativa, pues ya es otra película, ¿no? Entonces... ¿Sabes lo que creo que ha pasado, Héctor? Que sí. el otro día lo hablaba también sobre el tema del consumo, si se está debilitando el consumo, ¿no? Hay lecturas mixtas, ¿no? El consumo, por Sí. ejemplo, las ventas minoristas de los últimos 2 meses son Está terribles, plano. pero claro, uno analiza las ventas minoristas y ve que es por la gasolina. Entonces también la gasolina ha bajado mucho, ha No, desinflado mucho es en que los la últimos meses en el subyacente fue CPI. negativa, ¿eh? El último dato de la subyacente, de las ventas minoristas subyacentes, fue menos 0,2.
O sea, que ahí hemos tenido Sí, pero contracción. esa no excluye gasolina, creo, esa excluye Esa no solo excluye. Ah, pues autos. entonces todavía mejor Claro. me lo pones. Claro. ¿Qué pasa? Que el Redbook, por ejemplo, que tú has mencionado, ese sigue por encima del 5. Ha crecido en el último mes. Es una Entonces, locura. ventas Sí, sí. minoristas bajan, pero Redbook sube. Consumo de tarjetas de crédito te está diciendo al 5, algo por ciento mensual. ¿Sabes lo que opino yo con el consumo? Yo creo que lo que está Sí. pasando con el consumo y por qué también todos los indicadores apuntaban a una recesión y no se dio una recesión en el consumo. Lo primero, porque la pandemia ha distorsionado muchísimo el ciclo. La pandemia distorsionó muchísimo el ciclo en el sentido de la capacidad de ahorro de las familias y de la liquidez que tenían encima. Vimos el RRP, que es la cuenta donde se depositan los fondos monetarios en la Fed, que se ha ido vaciando y otorgando liquidez. El RRP es clavado a los ahorros de las familias. Es literalmente el gráfico. Y ahí es donde los tenían depositado. ¿Qué pasa? Que si tú, la economía se frena, pero tienes mucho colchón para aguantar, pues aunque todos los indicadores te estén mostrando que no hay ventas ni hay consumo, te da igual porque las familias siguen teniendo dinero para mantener el consumo, aunque incluso el empleo se haya debilitado. ¿Qué creo que está pasando ahora, en este momento? Ahora yo creo que lo que está viendo es una diferencia entre ricos y clases más bajas, en el sentido en Absolutamente. el que el rico está manteniendo el consumo porque las políticas que está implementando la Reserva Federal, aunque salga Powell el otro día, que fue un movimiento totalmente político, lo que hizo el otro día, y ahora podemos comentarlo si quieres, es Sí. totalmente estratégico. Estos tíos tienen, o sea, tienen una planificación brutal de marketing. Pensad que tienen a los mejores detrás. Y cuando sale Powell y dice, no, entiendo que las familias, aunque la economía, salga yo aquí y diga que la economía es muy fuerte, hay muchas familias que lo están pasando mal y que tienen una percepción mala de la economía y no entiendo del todo por qué si la Fed está luchando contra la inflación y esto lo hacemos por las familias más desfavorecidas, la inflación. Ya, pero es que mantener los tipos en el 5% también fastidia a las familias desfavorecidas, porque premias al que tiene liquidez, premias al rico que tiene dinero, a las empresas que tienen caja de sobra para rentabilizarla un 5%, riesgo cero, y a las familias que no tienen dinero y no tienen liquidez, les penalizas con un sobrecoste de financiación superior al 5%. Por lo tanto, hipotecas tipo variable te suben, acceso al crédito revolving, porque muchas familias viven del crédito del día a día, también te sube, por lo tanto te hunden en la miseria en un mes para otro, etc, etc, etc. Entonces, lo que genera esto es todavía más división y por eso estamos viéndolo, que resulta que en el momento en el que estamos viendo han salido no sé cuántos estudios ya diciendo que la brecha entre ricos y pobres se está haciendo cada vez más grande. Claro. Pese a que los bancos centrales han subido tipos y pese a que nos cuenten sus historias populistas que les dé la gana. Pero la realidad es que se ha agrandado la brecha. Y hubo un otro día un analista de JP Morgan que dijo, yo lo que creo es que hay una especie de desaceleración barra recesión en los percentiles bajos de la economía, es decir, en las clases más bajas. Eso sí que están experimentando en el nivel de consumo una recesión que no se ve reflejado por medir estos datos en forma general, pero sí que puedes tener segmentos donde sí que se esté experimentando una dificultad en el consumo y bueno, ya en el empleo ni te cuento, en los percentiles bajos de empleo, la gente que está manteniéndose, mantienen el empleo y por lo tanto pueden más o menos mantener el consumo, pero lo tienen que hacer con 2 a 3 empleos. De ahí la distorsión entre las dos encuestas, que también lo reconoció Powell. Total. Mira, vamos a poner el gráfico que me has mandado para ver el indicador, digamos, predilecto para Javier del Valle para anticiparse o intentar anticiparse a recesiones económicas, siempre poniendo esto en cuarentena, que lo hemos dicho, pero fijaos, vamos a compartirlo en pantalla. Aquí lo tenemos. Estos son peticiones iniciales de desempleo, línea roja, y la verde estamos hablando de la rentabilidad del bono a 2 años, que ahora mismo pues vemos ahí que está aplanado desde hace tiempo, ¿no? Y esto es No, bueno, justamente lo que esto, está... Héctor, es 2008 y 2000. Vale, sí, desde el año 2000, ¿no? Estamos viendo. Eso Vale, es, vale, vale, eso es. desde el Hasta año el año 2000 a 2008. 2010 o Vale, algo vale, así. vale, 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 sí. Justamente, que está este tramo de aquí. Vale, no es que esté aplanado ahora. No, Vale, no es como para predecir recesiones, porque ya te digo que eso es mm, muy difícil y no sabes nunca la recesión por qué te va a llegar, si te va a llegar por una pata de producción, si te va a llegar por la parte de consumo, de demanda. Hombre, en Estados Unidos el consumo es lo que más representa el PIB, ¿no? Entonces, si hablamos simplemente de una contracción del PIB. A ver, ¿qué puede estar distorsionando también la recesión? Héctor, una cosa que no hemos comentado. La inmigración. En Estados Unidos sí. está habiendo mucha inmigración, de ahí que los datos de empleo se estén distorsionando tanto y de ahí también que el PIB te pueda aguantar.
Porque una cosa es el PIB per cápita, que te podría reducir, pero el PIB, la producción de bienes y servicios, si tienes inmigración es muy difícil que te baje y que se contraiga. Entonces, eso también puede distorsionar las lecturas de lo que la gente está esperando y por eso tener un PIB que no entra en recesión, pero tienes otros datos que a lo mejor no te muestran tanta fuerza, ¿no? Y esto lo que muestra, pues es eso, las peticiones iniciales de desempleo, lo que tú dices, en línea roja y en línea verde el interés del 2 años y en línea azul el interés de la Fed. Y como ves, las peticiones iniciales de desempleo suben previamente. Claro, lo que se ve aquí es que cuando cae la rentabilidad, efectivamente, y se produce o se va produciendo el cruce, es cuando ya nos da la señal de que estamos ahí en lo peor. Por ejemplo, en el año 2000 y en el año 2008 justamente se produce el cruce y es cuando hay recesión económica, ¿no? Pero bueno, es muy curioso esto. De momento no es un fenómeno que se esté dando como tal. No sé cómo está ahora mismo, habría que mirarlo en el FRED, en la Reserva Federal de San Luis, que es la fuente, ¿no?, que has utilizado para el gráfico para ver el punto que estamos, pero yo creo que estamos lejos, ¿no?, de estas señales ahora mismo. Ha empezado las peticiones iniciales. Entonces, claro, lo que muestra el gráfico es eso, lo que tú decías, ¿no? Peticiones iniciales de desempleo, cuando suben, suele. El empleo es al final la variable más importante para entrar en una recesión o no, ¿no? Para que se debilite la economía, porque es además es en la que suele llegar ya más tarde, ¿no? Las peticiones iniciales podrían ser un indicador más bien adelantado dentro de lo que es el empleo, que es un indicador atrasado como tal, ¿no? Entonces, vemos que cuando las peticiones iniciales empiezan a subir, es momento exacto donde los tipos a 2 años han tocado techo y empiezan a bajar. Hemos visto ya el tipo a 2 años unos cuantas semanas reduciendo un poco. ¿Quiere decir que ya sea el techo? No lo sabemos, pero ya lo hemos visto reducir un poco y no ha hecho un nuevo máximo. De hecho, desde hace meses. Estamos viendo las peticiones iniciales que llevan unas cuantas semanas subiendo. Entonces, podría ser un inicio de esa fase del ciclo, ¿no? De esa fase de ralentización donde bajan los tipos de interés. Obviamente aquí te he puesto casos donde son dos casos que hubo una recesión, Claro. pero podría no haberla. Es decir, simplemente tenemos que entender que van ligados el empleo, y ya lo ha dicho Powell 20.000 veces, y por eso digo que el empleo es la variable más importante, porque Powell ha dicho, yo voy a bajar tipos si el empleo se debilita. Mientras el empleo no se debilite, no voy a bajar tipos. Entonces, eso te está diciendo, te demuestra que la Fed no es contracíclica, sino que sigue el ciclo, porque te demuestra que no es cuando el 2 años cae, cuando el empleo se debilita y entonces la Fed tiene que bajar tipos. Entonces, simplemente es para seguir esa dinámica, ¿no? Si peticiones iniciales siguen subiendo y empiezan a subir de forma consistente por encima de 280.000 semanales, el otro día salieron en 230 y algo, pues Sí. entonces ahí sí que me preocuparía, ¿no? Por ahora están subiendo, pero puede ser simplemente un repunte de unos meses, ¿no? No lo sé. Claro, fíjate, dices, puede ser señal y puede no, dependiendo de cómo evolucione el ciclo. Se me ocurre esta fase viendo este gráfico, ¿no? Esta fase desde el 2001, 2002 hasta el 2003 aproximadamente, en el que se ve esa tendencia un poco, pero no entra la recesión como tal, ¿no? Es decir, que hay que mirar, y lo que dices tú, yo para mí siempre lo digo, ¿no? Además estoy bastante en sintonía contigo, que en las peticiones iniciales de desempleo, la fase más o menos para empezar a mirarlo con atención son 240 o 250, para mirarlo, no para que sea catastrófico. Si se pasa de las 250 y se estabiliza por 250, 60, tal, ya dices, estoy viendo una tendencia que puede ser más preocupante. Pero has dicho una cosa que me parece lo más interesante de todo lo que yo creo lo que estamos hablando, además de este indicador que me parece ideal y que a partir de ahora también lo voy a seguir, porque yo lo miraba por separado las cosas, y al final mirándolo junto es verdad que te da, o sea, que te da la perspectiva, ¿no? Porque además aquí también mide los tipos de interés este gráfico, ¿no? Y además justo va todo de la mano, ¿no? Tipo de interés con el bono a 2 años, las peticiones iniciales de desempleo y las initial claims, ¿no? Pero la brecha que se está produciendo en Estados Unidos es que es totalmente cierto. Y además los datos de empleo, yendo al debilitamiento del mercado laboral, claro, dices, las peticiones iniciales de desempleo están como están, la tasa de paro está como está. Ya, pero ¿qué tipo de empleo se está creando? Si se está creando un tipo de empleo a tiempo parcial, si yo las últimas veces que he ido a Estados Unidos, que he ido unas cuantas en los últimos 2 años, cada vez he visto la gente más precarizada de la clase trabajadora, gente con 3 trabajos para llegar a fin de mes. Y dices, hombre, ¿esto es lo sostenible? Porque a ese tío le falla un empleo y tiene una deuda de tarjeta de crédito de yo que sé cuánto, más un préstamo de su hijo que está estudiando en la universidad de no sé dónde y tal, y tiene que impagar. Es que no le queda más cojones, con perdón, que impagar, ¿no? Si pierde un empleo de los 3. Depende de cómo esté de dinámico el mercado laboral. Claro, no, Porque efectivamente, si el mercado laboral es muy dinámico, eso es. Si puede reengancharse, sí, rotas. claro. Eso es, si puede reengancharse, sí, pero
Si empieza a debilitarse el mercado laboral porque los tipos de interés más altos por más tiempo empiezan a dañar a las pequeñas empresas, que la mayoría de las pequeñas empresas son las que están generando estos trabajos más temporales, más de poquitas horas y tal, ahí es donde yo creo que puede estar un poquito la red flag. Esto pueden pasar mil cosas, ¿no? Pero desde luego ver que las tasas de impago principalmente se están produciendo en los percentiles más bajos, pues ¿qué te está indicando? Pues que evidentemente hay una situación bastante peligrosa para Estados Unidos, pero ya no solo por la economía, por un tema social también. Se está volviendo cada vez más insegura, más polarización política, se está viendo, o sea, al final se refleja cómo la inflación está dañando lo que es un país que es la primera potencia económica del mundo y que, perdón que incida también en la parte política, que tiene dos candidatos que dices, yo no sé si es peor el susto, la muerte o las dos cosas, ¿no? Porque un tío de 79 años y otro 81 que no sabe ni dónde está, yo ya no lo sé, pero esto no me pinta bien, quiero decir. Me pinta No, una pérdida de pero es la nueva poder de compra normalidad, tremenda. Héctor. Es la nueva normalidad. Ayer salió una ministra en España diciendo que el SMI es clase media. Esa es Ah, la claro. normalidad a la que nos están llevando. Esa es la normalidad que quieren. Sí. Es decir, donde se está haciendo cada vez más grande la brecha. Como la clase media está desapareciendo, pero ya no es algo un tema español, es un tema a nivel global. Como la clase media se la están cargando, te toca o bien el que es clase media y consigue sobrevivir, se vuelve rico. Porque te has esforzado tanto y has conseguido sobrevivir a tanta presión fiscal y tanta inflación y un entorno tan complicado, tan complejo, donde has tenido diferentes crisis en los últimos años, que dices, me he vuelto rico porque he conseguido salir de todo esto. O te vuelves pobre. Entonces, se agranda todavía más la brecha porque te cargas esa clase media. Y al final es lo que es un poco el fenómeno que estamos viendo, que viene luego acompañado de una polarización más política, viene acompañado de gente más descontenta, y entonces ahí sorprende y dices, ostras, ¿cómo aguanta la economía si la gente en realidad lo está pasando mal? Si luego veo vídeos de alguien diciendo que no llega a fin de mes y que tiene que tener 5 trabajos. Pues eso, porque tiene 5 trabajos. Y entonces aguanta con los 5 trabajos. Y Si tarjeta de mañana crédito, pierde ¿eh? uno, le están esperando para contratar mañana en otro sitio. Entonces, mientras el mercado laboral aguante, tiene esa rotación, lo que pasa es que no tiene esa capacidad de tener un empleo de calidad con el que poder vivir y poder mantener sus gastos, ¿no? Entonces ese es el problema en el que estamos. Y esas son las lecturas difíciles de entender que da la economía, yo creo. Que también te decía, digo, tiene 5 trabajos, 3, 2, los que sean, o sea, multiempleo, pero encima tiene una deuda de tarjeta de crédito importante. O sea, porque la mayoría de las clases bajas son los que aglutinan una deuda más tóxica en la parte del crédito. Es decir, el crédito subprime, donde está el riesgo ahora mismo, no es en las clases altas. De hecho, las tasas, las delinquency rates digamos, de las clases más altas y de las clases medias altas están en niveles, sí, han repuntado, pero nada preocupante. Nada preocupante Bajos. para nada. Pero en las clases más bajas, en los percentiles más bajos, ahí sí que hay una red flag, ahí sí que hay riesgo, ahí sí que lo están pasando mal. Y claro, ¿te extraña luego ver el fentanilo y todo esto en Filadelfia, en no sé qué? Pues no te extraña, claro. ¿Cómo te va a extrañar, no? Encima te están robando poder adquisitivo vía inflación, te están limitando o te están empujando a endeudarte más, porque si no llevas el ritmo de vida que llevabas antes, no llegas a final de mes con el tipo de trabajos que tienes, pues entras en una espiral que es tóxica y que te acaba destruyendo. Y es lo que está pasando en mucha gente de Estados Unidos. También lo están comentando por aquí por el chat, ¿no? Decía, hay rotación de empleo porque perdón, hay rotación de empleo porque el que hay quema, dice el Rojero también, dice empleo inmigrante y grandes empresas reduciendo. No, justamente esta lectura que hacías también de la inmigración, que perdón que lo había apuntado pero no te había dicho. Efectivamente, eso también está tensionando el mercado laboral, ¿eh? O sea, ¿por qué están subiendo también tanto los precios? Porque el stock de oferta no se está ampliando mucho, pero está entrando inmigración y esa gente tiene que vivir en alguna casa, ¿no? Al final, pues los precios van subiendo, pese a la situación tan tensa que vivimos. Es difícil, la verdad que es un momento histórico que a ver dónde acaba esto. Son muchas variables, por eso digo que es tan difícil predecir, no nos podemos sentar aquí y decir con tanta facilidad porque incluso aunque todos los indicadores lo mostrasen, como ocurrió en 2022, te puedes topar, hombre, en 2022 tuvimos una especie de recesión técnica, luego ya la Enver obviamente no certificó recesión, pero tuvimos una especie de recesión técnica, pero luego ya puedes decir un poco si es difícil luego certificar al 100% o tener una claridad tan grande de que va a haber una recesión, ¿no? Entonces yo creo que cuando llegues será cuando menos se lo espere nadie y será por una variable que seguramente no veamos venir.
pero lo que dices es que es difícil que el PIB en el sentido con tanta inmigración, o hay un cambio completo en las políticas de inmigración. Entonces aquí es muy importante las elecciones en Estados Unidos y ver las decisiones que se toman, porque un cambio muy potente en las políticas de inmigración podría entonces ya alterar el mercado laboral por completo, ¿no? Entonces es importante para la parte final del año, sobre todo, y principios de 2025, pero hasta entonces, si mantienes una inmigración tan alta, es difícil que el PIB puede desacelerar, porque una cosa es lo que hemos dicho, las primeras fases de recuperación son muy fuertes y parece que todos los datos repuntan fuerte y luego desaceleran, vuelven otra vez a la norma, Sí. ¿vale? Pero eso no quiere decir, lo decíamos en la última vez, porque hay un PMI negativo, no podemos decir que el PMI ha vuelto a entrar en contracción, tenemos que ver varias lecturas sostenidas y una tendencia. Hoy estamos viendo otra vez los PMI rebotar, entonces la gente no puede tomar un dato y decir, no, ya, esta inflación. No, no puedes, tienes que ver una serie de datos y una serie de continuidad en estos datos que te vayan mostrando esas percepciones, ¿no? Y sí, decías la inflación, al final nos hemos olvidado de la inflación, es impuesto oculto. Pongamos la inflación estadounidense acumulada, un índice indexado, en vez de ponerlo en cambio porcentual anual, y pon luego el SP 500 o pon luego el Bitcoin, o pon luego la vivienda, el precio de la vivienda mediana, pon lo que te dé la gana. O sea, todos los activos se aprecian contra el fiat. Ya está. Es así de simple. Todas las monedas fiat se deprecian contra el dólar porque toda la deuda global está denominada en dólares, y mientras la deuda global esté denominada en dólares, el dólar, aunque le joda a la gente y aunque le cueste entenderlo, sigue siendo el rey, mientras toda la deuda esté denominada en dólares. Una cosa es la divisa en la que la deuda está denominada y otra cosa es la divisa en la que se transacciona. Ojo, yo estoy hablando de la deuda, que pueden dejar de transaccionar con el dólar si quieren, pero la deuda que tiene todo el mundo está denominada, o por lo menos la gran parte a nivel global, está denominada en dólares. Por lo tanto, ¿quieres acabar con el dólar? Me parece perfecto, pero tienes que pagar tu deuda. Y para pagar tu deuda, el dólar tiene que subir. Por lo tanto, el dólar no moriría por una caída, el dólar moriría de éxito, moriría por una subida porque se haría tan fuerte contra el resto de divisas que la gente no tendría que impagar. Entonces, mientras pase eso, el resto de divisas en el largo plazo se deprecian contra el dólar y el dólar se deprecia contra todo el resto de activos financieros o activos reales, incluso, mejor dicho. Y entonces ese es el patrón. ¿Qué pasa? Que si tú no tienes dinero, no puedes invertir en activos reales. Y el poco dinero que tienes te lo roban, porque te lo quitan con esa depreciación constante del fiat. Entonces, tú imagínate una persona que no tiene dinero, todavía el que es estadounidense por lo menos tiene dólares. Ya está mejor que el que está en yenes en el último año. Pero tú imagínate una persona que tiene una divisa que se deprecia incluso más rápido que el resto de divisas mundiales y que no tiene dinero para invertir. Es una pérdida de poder adquisitivo constante. El sistema no te permite salir de ahí, porque te están empobreciendo con el tiempo y encima no tienes acceso a los activos financieros. Mientras que, a diferencia, el que tiene liquidez, si te subo los tipos un 5,5%, bueno, pues te lo meto en un 5,5% en un fondo monetario, ya estoy sacando dinero de gratis. O te lo invierto en Bitcoin, o te lo invierto en renta variable, o te compro casas, o lo que sea, y ya está. Es lo que hablé con Entonces Rayo. se hace la brecha más Sí, grande. Héctor, total, efectivamente. Es lamentable, pero total. no hay. Es que las dos prácticas son difíciles de. O sea, los cambios estos que hay de intentar repartir o intentar controlar o intentar hacer todo, al final lo que acaban creando es mayor deflación, lo que acaban creando es mayor ineficiencia, ¿no? Entonces, bueno. Es lo que, mira, fíjate, esto que has dicho lo hablé en la última charla, la última vez que pasó por aquí Juan Ramón Rayo conmigo, y me hablaba de la trampa de la pobreza en la que nos estamos metiendo, en la que el rico va siendo cada vez más rico por esto mismo que estás diciendo, el que tiene activo financiero lo remunera al final y va ampliando su riqueza, pero el pobre que no puede hacer rendir ese activo financiero que tiene porque directamente no tiene ahorros, pues está más jodido y entra en una pobreza todavía o cada vez mayor. Y estamos yendo a ese modelo, si es que es lo peor. Pero es que ese modelo, es lo que te decía antes, a mí me preocupa porque es caldo de cultivo de más populismos, caldo de cultivo de más división, de más nacionalismos, de más ir contra un modelo liberal, ¿no? Liberal e integrador. Y a mí esa es la parte que más miedo me da, ¿no? Pero es lo que nos toca vivir y tendremos que lidiar con todo, ¿no? Pero fíjate, hoy lo hablaba comiendo con Chris, que está por aquí por el chat y tal, y digo, a mí me da miedo el destino de la Unión Europea. Yo no sé en qué vamos a acabar.
Yo no sé si vamos a seguir siendo Unión Europea o Europea sin Unión o qué, ¿no? Digo, pero la única manera de arrancarme de aquí, que yo siempre he dicho, yo a Andorra no me voy, yo estoy muy bien en España, pero la única manera de arrancarme de aquí es si nos vamos al carajo la Unión Europea. Ahí sí que yo me muevo de aquí, yo no veo la peseta ni de coña. O sea, no me fío de aquí, pero ni de coña, Pues vamos. esa es la incertidumbre que se ha visto en el euro estas semanas. Y es una Claro. incertidumbre que obviamente si la situación política en Europa va a una situación todavía más tensa, donde cada vez haya más polos, que es lo que están haciendo, polarizar, pues obviamente la situación de desencadenaje de cómo acaba eso es todavía más cuestionable. Es decir, tiene todavía una probabilidad de acabar o en un lado o en el otro igual de mal, ¿no? Entonces dices, ostras, si ya el sentido común no impera aquí y ya es todo los dos polos a darse de hostias y a ver quién gana, pues obviamente la situación es tensa y obviamente eso crea incertidumbre y de ahí que también incluso la gente pueda llegar a rotar ciertos flujos a dólares, ¿no? O incluso a Lógico. oro o a otras divisas o al Bitcoin. El tema del oro, ¿por qué el oro no? El dólar está repuntando, el oro al final lo que necesita es percepción de que los bancos centrales se rinden, ¿no? Percepción de que los bancos centrales no pueden hacer su trabajo y que se van a rendir. Entonces, cuando la Fed pivote o cuando la Fed baje tipos, posiblemente lo veamos reflejado en el oro. Hasta entonces, a lo mejor el oro sigue por ahí consolidando o incluso retrocediendo. Sí, no, estoy completamente de acuerdo. Además, que somos los dos muy favorables a tanto a oro como plata. De hecho, tú más de plata. Sé que estás muy. O de las dos, ¿no? Estás Ambos, lo en. que pasa que plata tiene un componente más industrial, entonces Claro. es más difícil de medir, ¿no? Claro, pero al final el oro es más. O la teoría, por lo menos la que yo tengo, yo creo que también vamos un poco por esa misma línea. De estas dudas del sistema monetario de cara al futuro, ¿no? De la multipolaridad en la que estamos, de las guerras internas entre Estados Unidos y China, de los tipos de intereses reales, ¿no? Que ahora mismo los tenemos en positivo, pero por poco tiempo, terminarán volviendo a negativo en cualquier momento. Y pese a que hemos tenido unas fuertes subidas del oro en tipos de intereses reales en positivo, claro, si los mandan a negativo, para mí es un superciclo del oro. Como vivimos en los 80, igual no tanta fiebre por el oro, pero sí una fiebre importante por el oro, ¿no? Y yo estoy en ese contexto, yo estoy en ese barco desde hace tiempo y creo que tú también, vamos. No es una cuestión no sirve de nada predecir. O sea, el No, sistema es, no, te fías de algo más? pues no. Es que yo se lo digo a todo el mundo. O sea, ¿en qué quieres tener tu dinero? ¿De qué te fías? Y ya está. No hace falta que preguntes. O sea, ¿va a subir? ¿Va a bajar? ¿Qué más te da? La pregunta es, ¿va a estar el día de mañana? Que eso es lo importante. ¿Va a sobrevivir a 10 años? Si el Bitcoin, por ejemplo, sobrevive es porque es un escape hacia el control político y hacia el miedo de lo que se está viendo últimamente en el mundo entero. Entonces dice la gente, coño, esta es la única solución que queda para tener una divisa que no es controlada, que es, por así decirlo, que no está manipulada por la deuda que pueden emitir los gobiernos, que hacen lo que les da la gana y devalúan la divisa como les da la gana. Entonces, de ahí la teoría, ¿no? De por qué ha funcionado. Ahora bien, el oro también ha estado ahí siempre y no puedes crear oferta de oro. La oferta es la que es y la producción es la que es y oye, el oro está ahí. ¿Que no te fías del oro? Pues oye, fíate de la divisa que quieras. Ya es un poco que cada uno diga qué es lo que quiero tener en un hipotético caso en el que el día de mañana las cosas puedan ir mal, porque divisas han desaparecido, divisas han quebrado y claro, también hay que tener tu dinero en algo que digas, hostia, tiene sentido tenerlo. Y por eso cuando la gente me dice, no, el dólar va a desaparecer, es el yuan el que va a dominar el mundo, les digo, vale, cuando cambies todo tu dinero a yuanes o a yenes o al renminbi o al que te dé la gana, entonces me lo enseñas y te creeré. Pero enséñame que tienes todo tu dinero en yuanes. Que no, que No no, se que no. atreven. Los que dicen Así. eso no se atreven. O el peso va a dominar el mundo. Perfecto, cambia todo tu dinero a pesos. O cambia todo tu dinero a reales. Enséñamelo. Y cuando me lo enseñes me lo creeré. Como no me lo enseñan, pues ya está. Porque siguen comprando, son los mismos que dicen eso, y luego compran acciones denominadas en dólares. Compran Apple, compran Nvidia, compran AMD. ¿En qué cotizan esas acciones? Entonces, no tiene ningún tipo de sentido. O compran bonos estadounidenses. Entonces, vamos a ver. La lógica ahora es que la divisa donde a mí me gustaría tener mis ahorros, por lo menos es entre el dólar y el euro. Si eso cambia el día de mañana, pues cambiaré de opinión, pero obviamente, Claro. y junto con activos reales. ¿Por qué los activos reales? Porque no son pasivo de nadie. El oro no es pasivo de nadie, eso es lo que lo hace ventajoso, ¿no? No tiene riesgo de contraparte. Ahí está la magia del oro. Has- Pero no has- porque vaya a subir hoy o vaya a bajar el año que viene. Me da igual. Mientras preserve
el poder adquisitivo a largo plazo, pues oye, puedes preservar el patrimonio, ¿no? Es algo seguro que, aunque baje un 20 en un año, pues bueno, pero sé que va a existir dentro de 100, o es lo que creo, obviamente. Aquí cada uno se puede equivocar. Has abierto el melón de la desdolarización y los frikis de YouTube que nos escriben tanto a ti como a mí en muchos vídeos diciendo que, pues eso, que la dominancia del dólar está en cuestión, que China, tal, no sé qué, que la moneda única de China y todos los BRICS y tal y cual. Dices, no, no, si eso está muy bien y hay que tenerlo en cuenta, pues las hipótesis en el futuro, pero yo digo, transacciones en euros, transacciones en dólares, transacciones en yuanes, transacciones en lo que sean, libras. Y dices, hombre, es que el dólar, quiero decir, todos los pagos han quitado que si el petrodólar se acabó y tú te crees que las materias primas, ¿en qué principal divisa van a comprarla? O se van a transaccionar las principales materias primas. ¿En qué principal divisa se transaccionan los bonos? ¿En qué principal divisa se transaccionan las acciones, los fondos monetarios, todo? Es que, vamos a ver, que desdolarizar la economía no se puede hacer de aquí a mañana. O sea, esto es un proceso en el caso de que se produzca que yo, sinceramente, lo cuestiono bastante. Y fíjate si lo cuestiono bastante, ¿qué es lo que dices? ¿En qué tengo mis ahorros? En dólares y en euros. ¿Y en qué lo tendrá esta gente que te dice que el dólar se va a la mierda? En dólares y en euros. Si es que, o me da igual, si son de Latinoamérica, que muchos son de Latinoamérica porque son anti-Estados Unidos, es la realidad. Oye, yo respeto, ¿no? Pero respetad también los puntos de vista que mostramos desde nuestro lado, ¿no? Y claro, pues sí, pueden tener en reales o en lo que sea, ¿no? En pesos mexicanos o tal. Pero estos países, precisamente, ¿cómo se protegen? El otro día hablando con una persona que es de Venezuela, que por aquí por el chat también hay un venezolano, me decía, no, si aquí la economía está dolarizada en realidad, es que si no tienes dólares estás en la mierda, tío. O sea, ¿cómo vas a sobrevivir con bolívares, tío? O sea, es imposible. Claro, y los que son muchos de Venezuela que te escriben diciendo que China es el dominador y que el yuan no sé qué, dices, pero si tú tienes dólares, ¿qué me estás contando? ¿Por qué no tienes yuanes? ¿Qué es esta? O sea, ¿qué? Yo se lo digo a todo el mundo. ¿Por qué no compras yuanes entonces? Y te metes la leche que te hubieses metido todo este año en yuanes. O cuando me dicen, no, bueno, pero esto ya te lo dije en el anterior podcast, cuando me decían, no, Sí. si al japonés no le importa lo que le pase al yen, porque compra en yenes. Hostia, cuidado, ¿eh? Esto es lo mismo que decir que no importa a qué precio esté la gasolina porque echa siempre 20 euros. O sea, hay que tener cuidado con eso. En percepción, sí que es verdad que en términos absolutos le da absolutamente igual porque el yen sigue teniendo los mismos yenes, ¿no? A lo mejor, aunque si hay inflación, obviamente no le da tan igual porque los precios suben y hay una inflación monetaria en este sentido porque el yen pierde valor. Pero en términos relativos, el vecino de enfrente que ha comprado unas acciones de Toyota o unas acciones en dólares de Apple, pues obviamente se ha visto más enriquecido en términos relativos que el japonés que se ha quedado en yenes. Entonces no me pueden decir que no afecta en nada el que tiene yenes se mantenga en yenes. No, se está empobreciendo con respecto al resto de japoneses que sí están diversificando en otras divisas o que sí están invirtiendo en otros activos financieros o reales. Y por eso la Entonces, bolsa es lo está en mismo máximos también, en lo gran mismo. medida. Claro, dicen, la Es lo bolsa mismo. japonesa está en máximos, ha tardado mucho en llegar a máximos. Claro, porque está en máximos la bolsa japonesa en parte también. Mírate cómo está el yen devaluado. Si mides la bolsa japonesa en dólares, igual te encuentras otra película, ¿eh? O sea, sí, ha subido tal, pero es otra película, quiero Claro, decir. claro. O mira el Bitcoin en yenes, mira el oro en Claro, yenes, es una barbaridad el gráfico. O es sea, una el locura, gráfico es una es locura. absurdo. Eso sí que es una subida en clímax. Claro, es muy importante también la divisa. La divisa es que no se trata con importancia, es como qué compro ya, pero en qué lo compras, ¿no? En qué lo compras es otro movimiento exactamente igual de importante, ¿no? El que está comprando acciones en dólares está haciendo también una apuesta directa al dólar. Entonces, bueno, oye, si te sube X%, pero el dólar te baja, pues eso es como si no hubieses ganado. Entonces, hay que también entender mucho el tema de las divisas y prestarles importancia porque al final son una apuesta a lo que estás haciendo, ¿no? Y eso sí, obviamente hay divisas que acabarán ganando más poder y que acabarán Total. ganando más tracción, pero el problema es eso, que el dólar, mientras toda la deuda está denominada en dólares, es difícil, ¿no? Eso no quita, Héctor, que el dólar pueda caer. O sea, eso no tiene nada que Ujú. ver. El dólar pueda caer y pueda caer contra el dólar index, que es contra el resto de divisas más importantes. Obviamente se puede debilitar si la Fed acaba recortando, lo que sea, ¿no? Pero eso no quita que va a seguir siendo una divisa que normalmente tiende a ser el refugio por excelencia. Y que cuando haya una situación de iliquidez,
y que se acuerde la gente, si no de esto, si no comparte esta visión, que se acuerde de una cosa. Cuando hay una situación de iliquidez, es decir, donde en el mercado no se perciba liquidez abundante y donde la gente tienda al refugio, tienda al cash, entonces que la gente mire qué es lo que realmente, qué es lo que realmente sube en un entorno en el que todos los activos correlacionan y caen de la mano. Ahí es donde la gente busca dólares, porque quiere cash, quiere liquidez para luego poder comprar, y ya sea en letras del tesoro, ya sea en dólares como tal, porque necesita también colateral. Entonces, bueno, pues es como funciona el sistema. No digo que sea bueno o malo, es que a veces la gente cae en ese problema, en el pensar de que, oh, este defiende esto porque piensa esto. No, yo defiendo lo que veo y lo que creo cómo funciona el sistema a día de hoy. Cuando cambie, defenderé lo otro, porque habrá cambiado. Claro, Pero hasta entonces efectivamente. es un poco Es lo que así. tenemos, ¿no? Sí. Oye, una última cuestión, porque es que no hemos tocado al final, sí que hemos hablado algo de bolsa, pero así como al principio y poca cosa. Pero claro, hablábamos de la posibilidad de y lo hemos comentado fuera de micros también, de que es muy difícil a nivel de operar, ¿no? Por estas subidas tan masivas, con los datos contradictorios macro y con, bueno, pues eso, que hemos alcanzado una verticalidad importante. Claro, para ti esto tiene mucho más recorrido, por lo menos a corto plazo, o en el verano puede haber algún susto entre medias, teniendo en cuenta que baja el volumen, baja pues al final el número de transacciones que se hacen a la hora de operar. No sé si ahí puede haber algo de parón, ¿no? O cómo lo percibes tú. A ver, en el corto plazo, si hablamos estrictamente en el corto plazo, ahora en junio, compartí esta mañana, ahora en junio, a finales de junio, normalmente la estacionalidad, a ver, la estacionalidad medida en días no es muy relevante medirla, ¿vale? Pero bueno, que sepamos que junio, normalmente el final del mes de junio suele ser un poquito peor que el inicio del mes. Y luego julio suele ser bueno. Entonces vamos a ver si se cumple esta vez la estacionalidad, que de hecho se está respetando bastante bien estos Mm, últimos años. Pero vamos, si se respetase, podríamos ver a lo mejor algún tipo de pullback para final de este mes, para final de junio, incluso principios de julio, y en julio, a mitades de julio o más o menos durante el mes de julio, volver a recuperar. Hombre, un pullback sería algo bastante interesante, ¿no? Un sí. retroceso que calme un poco los mercados. Sobre todo, ¿qué debemos buscar? Porque claro, la tendencia está muy fuerte en todos los índices. Pero debemos buscar una cosa, debemos buscar la participación, porque sí que es verdad que la participación viene siendo un problema desde 2023, pero desde noviembre de 2023, cuando empezó el rally fuerte, la participación sí que acompañó. Es Mm, decir, ¿cuándo se ha empezado a divergir, cuándo ha empezado a haber una divergencia otra vez grande? Cuando, cuando veíamos, cuando vino la corrección de abril. La corrección de abril fue por ese drenaje de impuestos que tocó y los mercados se vieron reflejados y cayeron y luego recuperaron en mayo. Bueno, pues esa recuperación de mayo ha beneficiado a las más grandes, a las megacaps, a los índices grandes, y las pequeñas se han quedado atrás en esa recuperación de mayo. Es decir, no han recuperado todavía lo que ocurrió en abril, donde se quedaron en abril. Entonces ahí se ha empezado a hacer la divergencia todavía más grande. Y yo ahora, por ejemplo, estoy vigilando mucho el RSP, que es el SP 500 equiponderado, que le da el mismo peso a todas las acciones del SP 500, que está formando una especie de triángulo simétrico, básicamente consolidando y tiene la volatilidad súper comprimida. Entonces quiero ver hacia dónde resuelve eso. Si eso resuelve al alza, oye, la participación está mejorando y se está poniendo las pilas. Si resuelve a la baja, la divergencia es todavía mayor y entonces hay que preocuparse. Quiero dejar claro, y hice un vídeo el otro día en mi canal donde decía, la divergencia no es una señal, es un síntoma. Es decir, mm. lo que nos indica es que el mercado está con una divergencia que tiene que solucionarse y corregirse. Los estudios de NDR dicen que normalmente tienes hasta 90 días para corregir, sin que haya algo raro en los mercados, divergencias entre la participación y los índices generales, es decir, entre el equiponderado y el índice normal. Si esa divergencia no se corrigiese, los riesgos entonces van incrementando. Es decir, es una condición que nos alerta de que algo está pasando con la participación y no están acompañando el resto de empresas. Pero no es un accionador, no es un gatillo. Un accionador sería pues un incremento en la volatilidad en el corto plazo, empezar a perder medias en los índices, que viésemos de repente días de distribución. Eso sí que sería un accionador para un posible retroceso. ¿Qué ocurre ahora en junio? Hay pago de impuestos otra vez en Estados Unidos. Y el otro día había un informe del IRS donde dicen que se prevén muchos miles de millones que se recauden ahora en finales de junio porque hay mucho pago que todavía no ha entrado, ¿vale? Entonces, posiblemente ahora veamos cierto drenaje de liquidez por el final del mes de junio, que encima coincidiría con esa estacionalidad, que es un poco lo que he compartido yo como para estar alerta, ¿no? No es tampoco un accionador
que nos diga, oye, va a caer el mercado mañana, pero simplemente que estemos alerta de que podríamos ver cierto retroceso por eso, por unos flujos que van a disminuir en junio debido al pago de impuestos. De hecho, ya hemos visto la semana pasada bajar 50.000 millones las reservas bancarias a medida que se están pagando esos impuestos y que en principio durará hasta final de junio. Entonces, bueno, pues estoy alerta por un posible retroceso finales de junio, a lo mejor últimos días de junio, y ver si eso pudiese plasmarse. Y si no, pues tiene que recuperar la participación con el equipo ponderado, rompiendo ese triángulo que está haciendo de consolidación y salir ya de esa lateralización que sigue todavía en más o menos cercano a los niveles de abril y Mira, empezar a demostrar que sigue al resto de índices. Justamente acabo de compartir esto que decías, que lo habías puesto por tu cuenta de X, de que se viene otro drenaje de impuestos similar al de abril, lo del IRS y demás, ¿no? Esa visión que tienes. Yo, por hacer una pequeña cuña con respecto a lo que dices, que estoy completamente de acuerdo en el análisis, estoy más o menos mirando exactamente lo mismo. El tema de la amplitud, yo creo que es síntoma de más salud o menos salud. Tú puedes tener un virus, pero estar fuerte, por hacer la comparación, y decir, bueno, puedo seguir fuerte pese a que he pillado el virus, ¿no? Al final luego tendrás que echar el virus. Y esto ¿por qué hago esta comparación? Porque ahora mismo el peso de, digamos, las 10 más grandes de Wall Street representan el 35% del índice. Esto hay que remontarse a épocas de muy pico de mercado e incluso de burbujas. No quiero decir que estemos en una burbuja para nada, pero sí que pues puede haber cierta falta de salud en ese sentido. Entonces, expulsar el virus sería una manera, o corregir las grandes y que tiren el índice para abajo, o que acompañe ese fondo de mercado, ¿no? Que la amplitud se reduzca y que no haya tanta dispersión, ¿no? Y al final, pues te saneas de una manera mucho más orgánica que echar el virus con, yo qué sé, pues pasándolo mal, con fiebres altas, etcétera, ¿no? Hay esas dos posibilidades. ¿Cuál va a ser? No lo sabemos. Para mí, lo mejor como inversor de largo plazo y posicionado en SP500 sería que acompañara al fondo de mercado, ¿no? Que las small caps empezaran a tirar, que el Russell 2000 tirara para arriba y pues que vaya acompañando, ¿no? Y que se vaya reflejando también en el equipo ponderado. Héctor, y ya ni hablando de small caps, o sea, ya hablamos de que la divergencia se está produciendo incluso con mid caps. Exacto, o sea, sí. ya te estoy diciendo Con incluso las divergencia 497 dentro del propio compañías. SP. Eso es, Sí. divergencia dentro del propio SP500, no incluso entre SP500 y Russell 2000, sino dentro del propio SP500. Estamos viendo esa divergencia entre participantes del índice, donde unos pocos pues están contribuyendo a las subidas y otros, que es normal porque siempre hay líderes en un rally. Lo que no es tan normal es que el resto no acompañe tanto, sobre todo desde mayo, ¿no? Entonces, es verdad lo que tú dices, necesitamos ver que ese virus se sane con el resto de empresas empezando a demostrar, ¿no? Empezando a romper medias, empezando a romper máximos, empezando a tener ciertos tal. Si no, si hubiese un retroceso, pues obviamente a lo mejor sufrirían un poco menos también porque han estado más atrasadas, ¿no? Pero bueno, eso ya sería considerar otra cosa. Total, mira, preguntaban por aquí que dónde te pueden seguir en redes, que era lo que me faltaba por decir. Pues Javier DV lo encontráis en YouTube, en Twitter le buscáis por @Javier con dos es, Javier del Valle, @Javier del Valle, os lo pasa Chris por el chat también. Y no sé, más redes que donde te puedan encontrar, ya que preguntan por aquí, pues tienes el altavoz. Sí, no, sobre todo donde estoy más activo es YouTube y Twitter, que está ahí en pantalla, y en Eso es. Instagram también es el mismo @ que el de Twitter. Entonces, sí, ahí por ahí es donde más activo estoy. Pues ya lo sabéis, por ahí lo tenéis. Por cierto, si habéis visto esta charla desde YouTube en diferido, si os ha gustado, dejad vuestro like, que siempre pues es un placer ver que os ha gustado. Lo dejáis ahí con vuestro like. Si no conocéis el canal y os ha gustado, también suscribíos al canal y dejad vuestro comentario. ¿Qué os ha parecido? Toda esa parte de la pobreza que comentábamos, la situación de inflación, con las tensiones que hay también aquí en Europa, etcétera. Y bueno, pues este clima de Estados Unidos que hemos comentado, ¿no? De estas brechas tan desgraciadas que existen. Dejadlo ahí en comentarios y nosotros encantados también que os leemos por ahí. Así que lo dicho, un placer, Javier, tenerte por aquí como siempre. Esta es tu casa, ya lo sabes, y espero que nos veamos pronto. Pues gracias a ti, Héctor, por invitarme. Ya sabes que siempre es un placer venir aquí a charlar contigo, sobre todo de temas interesantes. Cuando quieras, estoy de vuelta, o en mi canal o en lo que sea.
Fenomenal, fenomenal, claro que sí. Pues al resto os digo que nos vemos el lunes 5 de la tarde hora española, GMT+1, dentro de la franja horaria. Hablaré de las claves, mi programa semanal comentando y analizando la actualidad de la economía y los mercados, así que pasad muy buen fin de semana, coged fuerzas, os anuncio pronto la parrilla de la próxima semana, estad atentos que creo que es interesante, dejad vuestro like también ahí por Discord, que bueno, tengo mi comunidad privada de Discord, que también lo tenéis en el comentario fijado de YouTube y en la descripción del vídeo, para uniros por ahí, aquí en el chat os lo pasa ahora, es completamente gratuita y estáis informados al tiempo real de la economía. Y lo dicho, buen fin de semana a todos, chao, hasta la próxima.